Vamos con el resumen de Downton Abbey temporada 1. La serie empieza en abril de 1912. Downton Abbey es una propiedad enorme donde vive la familia Crowley, que son los condes de Grantham, Robert y Cora, junto a sus 3 hijas Mary, Edith y Sybil, y todo su personal de servicio. Todititos los habitantes de la casa se ven envueltos en innumerables chismes, dramas, peleas, secretos, rumores, amoríos y hasta hay un muertito, pobre turco. Uy, no. Pero no nos adelantemos. Robert se entera de que su primo y su sobrino Patrick murieron en el Titanic. O'Brien, la doncella de Cora, les cuenta a Anna y a Gwen, las doncellas de las hijas, que el primo Robert era el heredero del título, y ahora que murieron los Crowley podrían perderlo todo, incluida la propiedad, y con eso ellos su trabajo. Llega Bates, un nuevo valet a la casa. La O'Brien y el Thomas, que son unos vivorones, empiezan a conspirar para que lo echen solo porque es cojo. Cora le dice a Robert que debe impugnar el mayorazgo inmediatamente, porque es posible que Mary se quede sin plata, sin título y sin Downton Abbey, porque eso le corresponde a quien sea el heredero. Robert le dice que no puede. Cora hace una alianza con su suegra, la condesa viuda de Grantham, para tratar de convencerlo. Mary recibe un telegrama de un duque, entonces luego de que pasa el luto, lo invitan unos días a la casa. Llega, en el recibimiento elige a Thomas como su valet personal, porque el suyo se había enfermado, y la O'Brien le mete el pie a Bates para que se caiga y ensucie este momento. Una basura la O'Brien. Carson, el mayordomo, luego de que el Thomas y la O'Brien estuvieron dale y dale de cizañosos contra Bates, habla con Robert para despedirlo. Robert habla con Bates y aunque quiere quedarse, al final decide irse el día siguiente para no causar problemas. Robert se da cuenta que el duque en realidad es un cazafortunas, y cuando le dice que no va a impugnar el mayorazgo, el duque dice muchas gracias, calabaza, cada quien para su casa, y decide irse. Pero antes pelea con Thomas porque en realidad eran amantes, y Thomas se quiere ir con él y lo amenaza que si no lo lleva va a exponer todititas las cartas que tiene el duque cuando hablan de su amor, y tras, el duque saca las cartas que las había robado de su cuarto y le dice ¿te refieres a estas? Y ¡pum! ¡Pa'l fuego! Al día siguiente Bates está a punto de irse y tras, Robert lo detiene y le dice que siga trabajando con ellos. ¡Sí! Llegan Matthew Crowley, primo lejano de Robert, y su madre a Downton Abbey. Es a quien le correspondería la bendita herencia del título. Le dan una casa y le otorgan un mayordomo y una cocinera. Matthew no quiere, pero al final la acepta. Le dice a su mamá que seguro lo quieren presionar para que se case con alguna de las hijas de los condes. Y justo Mary escucha. Los invita a cenar y sale emputada. Él le pide disculpas, pero es en vano. En la cena, Matthew comenta que aceptará un trabajo. Esto no le gusta a Robert. Hablan de los intereses de Matthew y Mary está con una cara de pocos amigos. Y la condesa viuda y la mamá de Matthew se mastican, pero no se tragan. Al día siguiente, la mamá de Matthew va al hospital del pueblo, le pide al doctor que le dé una ocupación porque ella fue enfermera. La condesa viuda se entera y como presidenta del hospital le exige al doctor que se deshaga de la mamá de Matthew, pero no lo consigue. Mosley, el mayordomo de Matthew, se siente perdido porque Matthew no permite que lo atienda. Robert se entera de esto, habla con Matthew, le dice que es muy egoísta, que no debe privar a las personas de su trabajo cuando no han hecho nada mal. Matthew, luego de esta conversación, por fin acepta que Mosley lo atienda. Cora le propone a Mary que se case con Matthew. Ella se niega rotundamente y queda tiesa cuando su mamá le dice que la de la idea fue la abuela. La abuela habla con Matthew y se da cuenta que él no está interesado en el dinero porque le dice que él no tiene pedos si eliminan el mayorazgo. Un antiguo compañero de trabajo de Carson lo extorsiona para no contarle a los Crowley que tenían un show juntos de baile y canto, del cual se avergüenza Carson. Robert defiende a Carson, le da el dinero al hombre y le dice que si vuelve a aparecer por más dinero lo va a meter a prisión. ¡Traca! La mamá de Matthew es nombrada presidenta del consejo compartiendo el puesto con la condesa viuda, por recomendación de Robert para que le dé oposición a su mamá. Y obviamente la condesa viuda está con una cara de Ortex impresionante. Verga, güey. La viborona de la O'Brien descubre una máquina de escribir de Gwen, una de las doncellas, y les va con el chisme a todos los sirvientes. Gwen les cuenta que tomó un curso por correo de mecanografía y que su sueño es ser secretaria. Postula un puesto de trabajo, pero no lo consigue. Cora se entera de que Mary está interesada en Evelyn Napier. Lo invitan para ver si se concreta una relación entre ellos, porque Mary ya dijo que con Matthew no quiere nada de nada. Llega con un amigo, Kemal Pamuk, un diplomático turco, un papazote. A la Mary le encanta, a él le encanta a ella. El Evelyn Napier y Matthew se dan cuenta. Y al que también le encanta el turco es al viborón del Thomas, y se le insinúa. Y el Pamuk lo manda a volar. Y le dice que si no quiere que lo exponga frente a toda la familia, le debe enseñar el cuarto de Mary en la noche. Cenan, las dos viejas siguen enfrentándose porque la viuda dice que es una falta de consideración que Gwen no quiera seguir trabajando como doncella y quiera ser secretaria. Y la mamá de Matthew le dice que eso ya es esclavitud y eso ya no existe. En la noche Pamuk sorprende a Mary en su cuarto y aunque ella se niega al principio, al final se entrega a él, pero cuando están en medio del delicioso, ¡tras! Que se queda tieso, mamonas, y no de shock. ¡Se murió el turco! Le dio un paro cardíaco. Ay, no, pobre Mary, su primera vez y se le muere el hombre. A escondidas, Mary y su mamá y Anna trasladan el cuerpo de Pamuk a su cuarto para que piensen que murió estando ahí y no sea un escándalo para la familia. Y sin que se den cuenta, Daisy, la ayudante de la cocinera, las ve. Edith acompaña a Matthew a un recorrido por iglesias porque se está interesando en él, pero él solo habla de Mary. Bates se compra un corrector de cojera y el pobre hombre está en un sufrir. Al principio no le quiere decir a nadie, pero la señora Hughes se da cuenta que ya no puede del dolor y le termina contando la verdad. La señora Hughes hace que tire el aparato ese al lago y le hace prometer que no tratará de curar su cojera por su cuenta. Mary está muy afectada por la muerte
muerte de Pamuk y claro, imagínate que se te muere el hombre en tu primera vez, uy no. Matthew habla con ella porque se huele que llegaron a intimar y le dice que si necesita algo que le diga nomás y la Mary, que es súper obstinada, le dice que no gracias, que no necesita nada. Te lo agradezco, pero no. Pasa un tiempito, llega una feria al pueblo y también un nuevo chofer, Brenson, quien es socialista y hace una buena química con Sybil, la hija menor, porque ella es feminista. Thomas se da cuenta de que a William le gusta Daisy y solo por jorobar invita a Daisy a la feria. Bates se da cuenta de esto, lo confronta y le dice que si sigue jorobando le va a borrar la sonrisa de la cara. Anna se enferma y aunque no quiere, a la O'Brien le toca cubrirla. Bates se preocupa por Anna y le lleva la cena al cuarto. A Mosley, el mayordomo de Matthew, le salen heridas en las manos y la mamá de Matthew lo medica pensando que es erisipela. Pasan los días, no se cura y se encuentran con la viuda en el hospital. La viuda ve las manos y le dice que eso no es erisipela, es alergia a la ruda. ¡Traca! La mamá de Matthew queda tiesa y la viuda se ríe toda burlona. La señora Hughes se encuentra con un amor del pasado en la feria, él le pide matrimonio por segunda vez porque de jóvenes ya lo había rechazado, entra en un dilema existencial la señora Hughes, pero al final termina rechazándolo nuevamente. Luego de que Robert nota que Matthew empieza a mostrar interés en Downton, el Robert no para de hablar de él y Mary siente celos por esto, dice que es el hijo que su padre siempre quiso tener. Todos quedan tiesos cuando la Sybil les muestra un vestido que se mandó a hacer y el vestido pantalón, mamona, raja, estaba ella. Una tía de Londres le escribe a Robert y le chismea que el Napier se va a casar y está corriendo el rumor de que Mary no dio la talla para ser su esposa. ¡Tras! Daisy no puede sacarse de la cabeza que vio cuando movían el cadáver del turquito y aunque no menciona nada en específico, los viborones se dan cuenta que hay algo raro en ella y empiezan a sospechar, además de que el Thomas le cuenta a la O'Brien que es raro que hayan encontrado el turco en su habitación cuando él mismo lo dejó en el cuarto de Mary. Acorralan a Daisy porque notan que sabe algo, pero no logran sacarle nada, entonces la O'Brien hace que Edith hable con ella luego de decirle que Daisy tiene extrañas ideas sobre la muerte del turco. Edith le pregunta y la viborona está bien parada, lista para escuchar el chisme, pero Edith la saca del cuarto. ¡Traca! Se quedó con las ganas de saber qué pasó, pero Edith sí se enteró. Los viborones siguen queriendo joder a Bates y toman una cajita de la colección de Robert y para echarle la culpa la esconden en el cuarto de Bates. Pero Bates y Anna se dan cuenta, la sacan del cuarto y para darles una cucharada de su propia medicina, los viborones le dicen a Carson que haga una requisa. Entonces los viborones a los pedos corren a su cuarto porque creen que Bates ha puesto la cajita en uno de sus cuartos. La cajita luego aparece en la biblioteca. Por su parte, la relación de Mary y Matthew va mejorando, ya empiezan como una amistad. Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Sir Anthony Strallan, un hombre mucho mayor que Mary, está interesado en ella y como la quieren casar a como de lugar, lo invitan a cenar. La Mary está con cara de Ortex porque no le interesa el viejo y la que está al pendiente es Edith, entonces hacen una apuesta por ver cuál de las dos tiene la atención del viejo y por cumplirla, Mary deja de lado a Matthew, con quien estaba conversando. Matthew se va enojado y decepcionado de Mary. Anna le confiesa a Bates que lo ama. Se realiza la exposición floral donde se elige a quien tiene la mejor flor. La mamá de Matthew insinúa que siempre gana la condesa viuda solo porque el comité le tiene miedo. La viuda se indigna y dice que el comité tiene libertad total para votar por quien quiera. Robert le dice, ajá mamá, y cuando va a anunciar al ganador se da cuenta que el nombre escrito es el de ella, pero para no darle la razón a la mamá de Matthew, hace que gane el señor Mosley. La Edith, ardida y celosa de Mary porque Mary ganó la apuesta por el señor Strallan, le escribe al embajador de Turquía y le cuenta lo que pasó con el Pamuk, mamonas. Estoy impactada en latino. Ya han pasado 2 años desde que Bates llegó a la casa y los viborones siguen jorobando. Esta vez es por una botella de vino que se roba el Thomas y como sabe que Bates lo vio, le echa la culpa. Hasta hacen que Daisy mienta y diga que ella lo vio. Carson tiene sus dudas porque no confía en los viborones. Daisy termina confesando que fue todo mentira. Carson enfrenta a los viborones con Bates y Bates confiesa que en realidad no es digno del puesto porque aunque él no robó el vino, ha sido alcohólico y ha estado preso por robo. Pide que lo despidan. Carson habla con Robert y tratan de obtener más contexto de lo que dijo Bates, pero Bates no quiere dar contexto. Sir Anthony Strallan vuelve a la casa para mostrarle su nuevo coche a Mary. Mary no le da pelota y Edith le dice que a ella sí le interesa verlo. Strallan se empieza a interesar en Edith y le invita a un concierto. Le llega una carta a Carson donde lo ponen en sobreaviso de que el embajador de Turquía anda diciendo que su hijo murió en el cuarto de Mary. A la condesa viuda también le llega una carta y le pregunta a Cora si es cierto. Cora le confiesa la verdad, a la vieja casi le da el soponcio, pero luego de unos días le dice a Cora que si hubiese estado, ella también habría ayudado a mover el cuerpo del turquito. Matthew y Mary ya se llevan mejor. Matthew busca a Robert pero se encuentra con Mary. Él le comenta que le gusta debatir y ella le dice que entonces deben verse más seguido porque a ella también le encanta. Sybil, que ya les dije que es feminista, empieza a asistir a manifestaciones y con engaños hace que el chofer la lleve a unas votaciones parciales, a pesar de que su papá se lo prohibió rotundamente. Hay disturbios, el chofer y Matthew tratan de sacarla pero termina herida. La llevan a la casa de Matthew, avisan a Mary, ella llega y se da cuenta que Sybil mira a Matthew de una forma particular. Llevan a Sybil a Downton Abbey. Robert está emputadísimo y quiere despedir al chofer, pero Sybil lo defiende, dice que lo engañó y que si lo despiden, ella se fugará. Mientras todo esto pasa, Mary acompaña a Matthew a que coma unos sanguchitos y tome un vinito como agradecimiento
agradecimiento, le dice que no le rompa el corazón a Sybil porque se ha dado cuenta que Sybil se ha enamorado de él y traca, se besa, mamona, por fin, porque había una tensión sexual entre esos dos. Y Matthew le propone matrimonio. Ella le pide un tiempo para responder. Mary le cuenta a su mamá, acepta que lo ama, pero debe contarle lo del turco. Su mamá le cuenta esto a la abuela y la condesa viuda dice ¿qué? ¿Pero por qué? Esa niña lee muchas novelas. Y concluyen que si Matthew no acepta a Mary, luego de enterarse de lo del turco, la mandarán a Roma a buscarse un italiano. Tiene razón. Luego de unas vacaciones en Londres, en casa de su tía, regresan a Downton Abbey, menos Mary, porque ella decide quedarse unos días más. Los viborones siguen jorobando y como Carson y Robert aún no deciden si despedir o no a Bates, para meter presión consiguen que una amiga de O'Brien escriba una carta a Carson diciendo que Bates es un asesino. Carson, luego de hablar con Bates, habla con Robert y le cuenta de esto. Robert queda en shock y Carson le dice que sospecha que esa carta sea un invento creado por los viborones. Evelyn Napier habla con Mary y le aclara que él no esparció el rumor de que Pamuk murió con ella. La culpable es Edith. Mary se queda tiesa. ¡Traca! Llega la tecnología a la casa y colocan un teléfono. Siguen tratando de conseguir el contexto completo de por qué estuvo en prisión Bates, pero él no dice nada. Entonces Anna, aprovechando que está en Londres acompañando a la cocinera para un tratamiento porque se estaba quedando ciega, busca a la mamá de Bates y se entera que es inocente, que la que realmente robó fue su esposa y él solo se echó la culpa para protegerla. Y al final no despiden a Bates. Cora queda embarazada, tiene 4 meses y si es niño Matthew no heredaría nada. Él entiende eso, Robert le ofrece que se quede con la casa en la que están, Matthew dice que si es niño regresará a Manchester. Por el embarazo, a pesar de que Mary ya está mega enamorada de Matthew, no sabe si aceptar o no el matrimonio o si esperar a que nazca el bebé, porque si Matthew no hereda ningún título sería un simple abogado y eso no sería bien visto por la sociedad. Matthew y Mary discuten porque Mary aún no le da respuesta. Mary confronta a Edith y le dice que ya sabe que ella fue la que le escribió el embajador turco y Edith le dice así en su cara pelada que merecía saber que su hijo había muerto en brazos de una zorra. Robert no confía en O'Brien y le insiste a Cora en que la despida, pero Cora no quiere. Y ojito a lo que viene, ¿eh? Cora está buscando una doncella para la condesa viuda, pero O'Brien cree que es para reemplazarla a ella y en venganza, mientras está bañando Cora, deja un jabón en el piso. Cora se cae y tras pierde al bebé que era un hombrecito. Organizan una fiesta en el jardín, Gwen se entera que consiguió su primer trabajo como secretaria, Thomas renuncia porque lo han aceptado para ser voluntario en el cuerpo médico. La O'Brien se entera que la doncella que estaba buscando Cora era para la condesa viuda y no para reemplazarla a ella. Tiesa queda la viborona. Como la Edith ha estado presumiendo que Lestralan le va a pedir matrimonio, Mary, en venganza por la carta que le hizo al embajador turco, se cruza con Lestralan y le dice que Edith ha estado burlándose durante toda la noche anterior de un hombre mayor que le va a pedir matrimonio. Y traca, el viejo queda tieso y ya no le pide ni la hora a Edith. Matthew discute fuertemente con Mary, ya no va a esperar su respuesta, le dice que no es su títere, que su jueguito se acabó, que abandonará Downton y le dice que se habría quedado si hubiese aceptado casarse con él. Ella rompe en llanto, Matthew se despide, Carson la encuentra llorando y la consuela. La serie termina con Robert dando la noticia en medio de la fiesta que ha empezado la Primera Guerra Mundial y todos quedan en shock.